Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, Ricardo Chávez, y nuevamente estamos aquí para poder compartir un estudio bíblico. El día de hoy quisiera compartirles el marco histórico del libro profético de Ageo. La profecía de Ageo, que pertenece al periodo posexílico, es un llamado dirigido a las autoridades, pero no solamente a las autoridades, sino al pueblo de Israel, a fin de que nuevamente reanuden la construcción del templo, que después de 16 años fue interrumpida y fue con muchas demoras. Así es que en esta hora, el marco histórico del libro profético de Ageo. Cuando Ciro el Grande derrota Babilonia allá en el año 539 a.C., Ciro instituyó inmediatamente una política de conciliación hacia la religión de la nación vencida, inclusive hasta el punto de mostrar una gran amabilidad al dios babilónico Marduk. Esta política de conciliación con los sentimientos religiosos de los pueblos vencidos de su imperio se muestra en un decreto que permitía el regreso a todos los judíos y la construcción del templo judaico de Jerusalén. Allí en Esdras, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, la palabra de Dios nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aprovechándose de este decreto de Ciro, un grupo de personajes, un grupo pequeño de exiliados bajo la dirección de Zorobabel y Sesbazar, eso lo podemos ver ahí en Esdras capítulo 1, versículo 8, descendiente de David, regresaron a su patria y poco tiempo después pusieron los cimientos del segundo templo. Qué hermoso es saber que después de que estaban exiliados allá en Babilonia, Babilonia es conquistada y el rey que conquistó Babilonia, que es el rey de Persia, permitió que todos los judíos, no nada más los que estaban allí en Babilonia, sino de toda la diáspora, todos aquellos judíos que estaban regados, se les permitió que regresaran a Jerusalén para que volviesen a edificar el templo que había sido destruido. Y muchos judíos aprovecharon este gran momento, aprovecharon este decreto para regresar. Entre ellos estaba Zorobabel o Sesbazar, que era descendiente de David. Y ellos regresaron
regresaron a su patria y poco tiempo después pusieron los cimientos del segundo templo. Ahí en Esdras 2, versículo 64 dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, eran de 42.370 personas. Durante todo el tiempo de los reinados de Ciro y su sucesor, Cambises, los enemigos de los judíos siempre trataron de conseguir un edicto real que detuviera esa obra. Ahí en Esdras capítulo 4, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sin embargo, el Señor, el Dios Todopoderoso, se interpuso a favor de su pueblo e impidió que esos enemigos tuvieran éxito. Así se mantuvo abierto el camino para que los repatriados prosiguieran con la reconstrucción de la casa del Señor. Ahí en Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13, la Escritura nos dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El testimonio de Daniel. Vemos que también él estaba ya en el exilio en Babilonia, y desde que llegaron allí exiliados a Babilonia, Daniel constantemente oraba, y el deseo era de poder regresar a su patria, Jerusalén. Sin embargo, después de un principio tan halagüeño, el trabajo del segundo templo avanzó cada vez con mayor lentitud, hasta que virtualmente cesó el trabajo. Y esto fue debido principalmente a la gran oposición continuada y a los obstáculos puestos por los samaritanos. Allí en Esdras capítulo 4, versículo 1 al 5, la palabra de Dios nos dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y dice la Escritura: todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los repatriados se desconsolaron, se descorazonaron y empezaron a cultivar sus propias tierras y empezaron a edificar sus moradas.
los que lloraban cuando se pusieran los cimientos del segundo templo. Cuando llegaron y estaban los cimientos, mucha gente estaba tan emocionada que empezaron a llorar. Pero después de un buen tiempo se les cansó el ánimo. Ahí en Esdras capítulo 3, versículo 12, la palabra de Dios nos dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No se dieron cuenta los sacerdotes, los jefes de las casas paternas, no se dieron cuenta cuánto contribuía su ejemplo al desánimo de los que procuraban restaurar la casa de Dios. Me imagino que estaban muy animados, pero con las estrategias de aquellos hombres que querían impedir que el templo que se iba a erigir para Jehová Dios pudiese no ser construido. Entonces, los sacerdotes, los principales que fueron repatriados, se desanimaron. Y la gente, al verlos, también se desanimaron. Por eso que después de la muerte de Cambises, tuvo lugar el breve reinado del falso Esmerdis, allá en el año 522 antes de Cristo, lo cual fue grandemente perjudicial para los repatriados. Evidentemente, los vengativos samaritanos al fin consiguieron que ese rey, descrito por Darío como un destructor de templos, diera un decreto para detener el trabajo allá en Jerusalén. Todas estas cosas indujeron a los repatriados, a los que estaban exiliados allá en Babilonia. Todas estas cosas indujeron a estos repatriados a declarar que no había llegado el debido tiempo para reconstruir el templo. Ahí en Ageo, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, había hablado, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando el pueblo dejó de trabajar, cuando ese pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios y se dedicó su atención a sus propias casas y a sus propias tierras, el Señor trajo un juicio con sequía, y lo hizo fracasar en todos sus planes. Durante más de un año fue descuidado completamente el templo, y mientras tanto el falso Esmerdis fue muerto por Darío, quien ocupó el trono y anuló los decretos de Esmerdis. El Señor, en su gracia, el Señor en su misericordia, el Señor en su soberanía, llamó a su servicio a los profetas Ageo y al profeta Zacarías para hacer frente
a esta deplorable situación de ese letargo espiritual del pueblo de Dios. Sus mensajes de estos dos profetas, sus mensajes de amonestación, sus mensajes de reprensión, sus mensajes de exhortación, pero también sus mensajes de ánimo, llevaron al pueblo a la acción, hasta que finalmente el trabajo del templo fue reanudado en el segundo año de Darío. Ahí en Ageo capítulo 1, versículo 14 al versículo 15, la palabra de Dios nos dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y escuche, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fue solo después de que el pueblo realmente reanudó el trabajo del templo, confiando en la protección de Dios. Cuando Darío, rey que procuraba emular a Ciro, en muchas maneras dictó otro decreto oficial para la reconstrucción del templo. Esto confirmó y fortaleció el decreto original de Ciro, bajo el liderazgo inspirador, bajo ese liderazgo inspirador de los profetas Ageo y del profeta Zacarías, de Zorobabel, gobernador de los repatriados, y del sumo sacerdote Josué. Ahí en Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los ayudaban. Allí en Esdras capítulo 6, versículo 14 también nos dice la Escritura: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El pueblo prosiguió su trabajo con energía y con mucho celo, y completó la construcción del templo en el año sexto de Darías. Por eso Esdras, ahí en el capítulo 6, versículo 15, nos dice: esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Para concluir, de modo que, teniendo en cuenta, queridos hermanos, los resultados inmediatos y evidentes, debe de considerarse al profeta Ageo como uno de los profetas de más éxito. ¿Cómo podemos traer al contexto este marco histórico del profeta Ageo a nuestros tiempos? Vivimos una pandemia que nos ha impedido el regreso a los templos.
Y esto tal vez ha desanimado a muchos cristianos, a mucho pueblo de Dios. Tal vez en estos momentos estén desanimados. Sí, tal vez oran, tal vez leen su Biblia. Pero al igual que el pueblo cuando se desanimó, empezaron a abandonar la obra de Dios y empezaron a construir sus casas, sus propias casas. Empezaron nuevamente a cultivar. Empezaron nuevamente a criar su ganado. Mas sin embargo, Dios no permite que su pueblo viva sumido en una inmovilidad, que esté el pueblo inerte, sin actividad. Por eso vemos que Dios envió a Ageo y a Zacarías e inspiró a esos principales del pueblo de Israel para motivar al pueblo para que volviesen a edificar la casa de Dios. Y seguramente el Espíritu Santo tuvo mucho que ver, inspirando, motivando a la gente para que pudiesen concluir con la obra. Probablemente, querido hermano, muchos estén desanimados. Y no tanto dentro de la obra. Tal vez tus problemas, tus conflictos, tus circunstancias te han desanimado a tal grado de olvidarte de que tienes una relación con Dios. Es por eso que Dios levanta hombres para que prediquen la palabra y la gente, el pueblo de Dios, sea motivado. ¡Qué gran enseñanza! ¡Qué gran enseñanza, hermanos, del profeta Ageo! Ageo tiene 23 versículos. Y yo les invito, queridos hermanos, a que usted lea este libro de Ageo, este libro profético de Ageo, y va a encontrar esa gran bendición. Todo lo relacionado a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta hora, por la bendición que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias porque mediante este libro profético de Ageo y este marco histórico que hemos leído, Señor, hemos aprendido cómo es que tú, Señor, diste la libertad a tu pueblo cautivo allá en Babilonia. Mas sin embargo tú utilizaste, Señor, al rey de Persia que conquistó Babilonia para que tu pueblo, Señor, fuese libertado y hallase gracia para poder regresar a su tierra natal, a poder reedificar tu templo. Hemos visto, Señor, cómo el enemigo, Santo Dios, quiere poner barreras para que tu obra no siga adelante. Mas tú, Señor, levantaste a Ageo y a Zacarías para motivar, Señor, al pueblo, para exhortar al pueblo, para alentarlo, Señor, para que pudiesen realizar el trabajo que tú, Señor, le encomendaste a Ciro. Muchas gracias, Padre, porque podemos ver que tú caminas con tu pueblo. Señor, camina con este pueblo del siglo XXI. Y que nosotros, Padre, no temamos a esos gigantes que tal vez quieren impedir, Señor, que nosotros tengamos esa relación íntima contigo. Pero que también, Señor, tu pueblo no avance en sus iglesias. Hemos visto, Dios,
como tú has bendecido a tu pueblo. Ahora, Señor, por medio, Señor, de preparar a tus hijos para poder transmitir, Señor, estas enseñanzas y que tu pueblo sea alimentado. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por tener en cuenta este momento para que usted pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque hoy hemos estudiado un marco histórico de este libro profético de Ageo. Dios quiera que sea de gran bendición para su vida. Y hermanos, soy su servidor, Ricardo Chávez, y Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo estudio. El Señor les bendiga.